Un saludo afectuoso, estimados estudiantes. Un gusto poder trabajar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar el bloque número 2 con un tema interesante que son los proyectos de investigación. En nuestra asignatura, Formación Investigativa en segundo ciclo, somos capaces de desarrollar ya líneas de investigación que nos permitan producir nuestros documentos. Les invito a analizar este tema, pues es la base para los demás que vamos a ir desarrollando con miras incluso al congreso que está previsto en el mes de julio. Esta información tiene que ver con cómo planificamos nuestra investigación para llegar a dar un fruto que es la producción científica. En la carrera de Trabajo Social, la asignatura de Formación Investigativa en este ciclo, lo hemos visto conveniente iniciar ya este proceso. ¿Qué es un proyecto de investigación? Pues es una planificación que se desarrolla previamente antes de realizar un trabajo de investigación. Por lo tanto, el proyecto es antes de hacer una investigación. Tiene una visión a futuro y en el proyecto debe ser redactado con esa visión. El objetivo principal es presentar de una manera metódica, es decir, paso a paso y de forma organizada, los datos, las informaciones en torno a un problema. Un proyecto de investigación resuelve problemas y resuelve problemas del medio circundante, del contexto, de la sociedad en sí. Basado en ello, entonces, como conceptos fundamentales, vemos que el proyecto tiene un diagnóstico previo o requiere de una evaluación previa a un problema. Si analizo en un entorno un problema, por ejemplo, la desnutrición infantil, por ejemplo, la trata de blancas en un barrio de un sector problemático del país, el proyecto de investigación tiene que darme pautas para tratar de resolver ese problema. Todo proyecto debe ser realizado en base a una metodología científica, no a cualquier metodología, es decir, pasos organizados que permitan un enfoque inicial, sea este de tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, y que utilice el método científico de por medio. Un proyecto de investigación, además, puede desarrollarse en cualquier área de la ciencia, sea esta social, sea esta de ciencias de la salud, sea esta de ciencias económicas, etcétera, etcétera, ¿no? El problema que voy a solucionar requiere del proyecto. Por lo tanto, los proyectos tienen distintas fases y lo primordial es saber definir y seleccionar un tema. Para seleccionar un tema tengo que tener bien claro e identificado el problema de estudio. Si mi problema es, por ejemplo, el uso indebido de equipos electrónicos en niños de educación inicial, por ejemplo, mi problema, para poderlo investigar, necesito desarrollar y seleccionar un tema de investigación. Este tema tiene algunos parámetros, como lo vamos a ver, y una contrastación de variables para poder tener características diferenciadoras y que me permitan solucionar el problema al final de la investigación. Se debe además primero formular un anteproyecto, es decir, antes de que salga el proyecto, hacer un tipo de ensayo en donde voy a plasmar mis ideas principales, mis ideas básicas que me van a permitir formular ya el proyecto como tal. Una fase importante es verificar los recursos. ¿Qué recursos requiero para poder planificar y elaborar mi proyecto? Dentro de los recursos de ley, primero el talento humano, si cuento con el personal necesario que me va a guiar durante el proyecto. Recursos financieros, si mi proyecto tendrá un fin de publicar, por ejemplo, asistir a un congreso, publicar un libro, esos son recursos que voy a necesitar dinero, capital, por lo tanto debo ver si es que tengo esos recursos para que mi proyecto llegue a ese término. Si no los tengo, el proyecto tendrá sus límites. Y siempre, por siempre, debo utilizar un cronograma de trabajo que tenga etapas definidas con fechas de logro. Un proyecto
no puede ser al menos tratado en un espacio de tiempo entre 3-6 meses mínimo, porque requerirá recursos, requerirá dentro del cronograma poder trabajar con características de visitas a espacios en donde requiero datos, puedo utilizar datos en línea y múltiples características. Entonces el cronograma es clave para la duración del proyecto. El anteproyecto decíamos que es la organización de ideas, es un checklist de lo que tengo y lo que cuento para poder desarrollar mi proyecto. El proyecto se basa en un problema. Si mi problema es, por ejemplo, la falta de alimentación en niños menores de 3 años en las zonas rurales, ¿cómo voy a tratar de solucionar ese problema? Entonces me planteo un objetivo y ese objetivo me dará dirección a mi proyecto. Mi objetivo puede ser demostrar la falta de nutrición, ¿sí? Porque a lo mejor con mi proyecto no puedo solucionar la falta de nutrición, puedo hacer un primer momento de demostrar, de analizar, para que a futuro en convenios con autoridades, con instituciones sin fines de lucro, con empresa privada, pueda yo solucionar el problema. Entonces vemos que el anteproyecto me da las ideas y los objetivos me van a dar el alineamiento que voy a necesitar. También para yo poder demostrar ese problema necesito fundamentos teóricos. Esos fundamentos teóricos son las bases, el marco conceptual que me va a permitir desarrollar mi proyecto. Algo clave e importante es la delimitación del tema. El tema tiene que estar muy claro y contener características importantes alineadas a una pregunta de investigación. Las preguntas de investigación son cómo voy a solucionar el problema, basado en el tema, cómo lo voy a desarrollar. Y esas preguntas de investigación, cuando son solventadas al final, cuando haya hecho ya la investigación. Entonces el proyecto debe tener un tema que abarque múltiples variables, una causa, otro efecto, y que permita plantear preguntas que a la final podamos solucionarlas con la investigación. Entonces, de un tema de proyecto pueden salir varios artículos científicos, por ejemplo, un tema relacionado al título del proyecto, otro tema relacionado al título, y hacer una ramificación de la investigación. Dentro de conceptos fundamentales también debemos analizar que es necesario generar una propuesta de solución al problema de la sociedad actual. La investigación tiene que relacionarse con el contexto, no tratar de solucionar un tema de otro contexto. Si yo digo, por ejemplo, la guerra que se está realizando en Israel, en esa guerra existen varios problemas intrínsecos y yo desde acá quiero solucionar, pues no estoy trabajando en mi entorno. Es importante trabajar, por lo tanto, en el entorno en el cual nos estamos desarrollando. Por ello, esto de generar una propuesta de solución a un problema de la sociedad actual. En la carrera que están ustedes analizando ahora y que van a ser profesionales de trabajo social, más aún, la carrera tiene múltiples líneas de investigación, las cuales deben ser de base para solucionar los problemas. Ahí está equidad, género, desnutrición, violencia. ¿Sí? Muchos de estos conceptos generales pueden dar lugar a generar proyectos de investigación y que los mismos luego podamos producir información válida para nuestra sociedad. Si ponemos un ejemplo de tema, ya hablando de uno de los temas macros y los problemas macros que tiene nuestra sociedad, hemos puesto el ejemplo aquí, la violencia intrafamiliar. La violencia que muchas veces no se ve, que muchas veces no se discute, porque tiene situaciones intrínsecas propias al entorno en el cual nos desenvolvemos. Si vemos ese problema clave, la violencia intrafamiliar, y elegimos criterios
para poder delimitar ese problema, debemos responder a ciertas preguntas. ¿Qué voy a hacer con ese problema? ¿Por qué voy a abordar ese problema? ¿Dónde lo voy a abordar? ¿A quiénes afecta? ¿Cuándo puedo aplicar lo que estoy analizando, lo que estoy investigando en mi espacio para poder tratarlo de solucionar? Si resolvemos esas preguntas, vamos a desarrollar un tema específico que nos dará dirección a nuestra investigación. Vemos el problema clave allí graficado con rojo, violencia familiar. Es un tema macro, violencia familiar. El tema debe tener, por lo tanto, una causa que para la violencia intrafamiliar hemos priorizado la convivencia social insana, ¿sí? Una de las causas. A esa causa se le conoce con variable dependiente, porque depende de la convivencia social insana que se incremente la violencia intrafamiliar. Hemos puesto como variable independiente el incremento de la violencia intrafamiliar, es el efecto, ¿sí? O llamado también variable independiente. En un tema de investigación tienen que estar las dos variables relacionadas. Si falta una de las dos, o la causa o el efecto, el tema se bifurca, ¿sí? No tiene sentido, la investigación se complica. Un tercer punto es analizar el lugar en donde vamos a realizar la investigación. En este caso hemos delimitado a familias ecuatorianas y también la actualidad, o sea, en este momento, porque podemos hacer una investigación transversal, una histórica, dependiendo del tipo de investigación, que nos va a ir dando pautas para desarrollar la formación investigativa. Si analizamos estos 4 aspectos, basados en el problema clave que es la violencia familiar, vemos que la variable independiente es incremento de la violencia intrafamiliar, la variable dependiente, convivencia social insana. ¿En dónde se va a realizar la investigación? En una muestra de familias ecuatorianas que al momento viven este tipo de situaciones en la actualidad. Si delimitamos en ese campo el tema, más o menos quedaría así: incremento de la violencia intrafamiliar a causa de la convivencia social insana en las familias ecuatorianas. Ese es mi tema ya delimitado y, como podemos ver, tiene un sustantivo que le da dirección al tema, las dos variables que contrarrestan una causa y un efecto, y ella genera una pregunta de investigación. ¿Cuál es mi pregunta posible en base a este ejemplo? La pregunta sería: ¿cuál es la causa principal para que se incremente la violencia intrafamiliar en las familias ecuatorianas? Puede ser una de las preguntas. Otra pregunta puede ser: ¿cómo incide la convivencia social insana en el incremento de la violencia intrafamiliar en las familias ecuatorianas? Entonces podemos nosotros dar la vuelta al tema planteando preguntas que relacionen las dos variables, tanto la variable dependiente como la variable independiente. Tenemos el tema de investigación entonces. Una vez el tema estructurado de esta manera, vamos hacia los objetivos. Y los objetivos tienen también su propia característica. Un verbo en infinitivo, recordemos que los verbos en infinitivo terminan en ar, ir, ¿no es cierto? Son los verbos infinitivos. Si yo en el tema puse análisis de la violencia intrafamiliar, pues mi verbo infinitivo será analizar la violencia intrafamiliar, ¿sí? Así de simple, el verbo en infinitivo. Además, los objetivos deben ser claros, concisos y medibles. Medibles significa que yo pueda cumplir, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el objetivo, conocer las diferencias individuales de las familias, ese verbo no es medible, porque yo no puedo saber hasta qué punto llegué a conocer o no. Pero si digo demostrar, si digo analizar,
desarrollar. Esos verbos sí me permiten medir en el tiempo y son claros, son concisos. Los objetivos se distribuyen en dos grupos, el general y los específicos. El objetivo general o el objetivo principal de la investigación debe responder al qué, al cómo y al para qué en la investigación. ¿Qué hacer, cómo hacer y para qué hacer? Si no existe esta estructura, pues el objetivo está mal redactado. En el tema delimitado, incremento de la violencia intrafamiliar a causa de la convivencia social insana en familias ecuatorianas, yo puedo definir un objetivo que diga, verbo infinitivo, analizar. El qué voy a hacer, el incremento de la violencia intrafamiliar a causa de la convivencia social insana en familias ecuatorianas. Ese es el qué. El cómo, mediante un estudio documental. Ese es el cómo. ¿Para qué? Para conseguir mejoras en el ambiente intrafamiliar de las familias ecuatorianas. Entonces, mi objetivo general tiene esas tres características. Responde al qué, al cómo y al para qué. En cambio, los objetivos específicos responden al qué y son entre 3 a 5, dice la teoría. Normalmente se utilizan 3. La característica de ellos es que sumados esos 3 voy a conseguir mi objetivo general. Antes, si yo digo analizar el incremento de la violencia intrafamiliar a causa del confinamiento social en familias ecuatorianas, mediante un estudio documental, para yo hacer eso primero, como primer objetivo tengo que diferenciar las causas de violencia intrafamiliar en la sociedad ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, si yo diferencio las causas, una de ellas puede ser la convivencia social, y así me voy planteando 3 objetivos que sumados a la final me vayan a dar el objetivo general. Esa es la condición de los objetivos específicos. Bien delimitado el tema, bien delimitados los objetivos general y específicos, me van a permitir tener una base para mi proyecto. He aquí algunos ejemplos de verbos para objetivos: determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar, elaborar, proponer, analizar, definir, estudiar, plantear, corroborar. Hay una gran gama de objetivos que pueden ayudarnos a delinear nuestros procesos de investigación y nuestros proyectos. Las partes de un proyecto. Un proyecto tiene el título, que es el tema de investigación que vamos a desarrollar, que se basa en formular bien el problema. ¿Qué es formular el problema? Es contar lo que está pasando en este momento, en ese espacio. Es decir, por ejemplo, en el tema ejemplo que habíamos puesto, la violencia intrafamiliar. Entonces, hoy en día en la sociedad ecuatoriana se ha incrementado la violencia intrafamiliar a causa de circunstancias que viven las familias, como por ejemplo el proceso de confinamiento social que se dio producto de la pandemia en el 2020, que duró 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos contando el problema. Eso es formular el problema. Luego de contar el problema, de formular, planteo objetivos, el general, los específicos, que me van a servir en la redacción del proyecto a manera de prosa, contar lo que está pasando y qué me estoy planificando para yo tratar de solucionar ese problema como investigador. En un punto 4 analizamos la justificación y los intereses y por qué es importante estudiar ese problema. Allí justificamos basados en estudios documentales, basados en lo que otras personas investigaron y también en nuestro estudio, que puede ser a través de recopilar información con instrumentos como entrevistas, encuestas, formularios que nos permitan hacer listas de chequeo, en observación, etc. El marco teórico es el puntal para todo tipo de proyecto, pues allí está la información documental de las fuentes de información primarias, secundarias, terciarias, que me van a permitir dar los antecedentes a mi proyecto. Se debe plantear una hipótesis, es decir, un supuesto de lo que voy a conseguir con la investigación.
Además, analizar métodos y técnicas, recursos que me van a permitir utilizar la muestra de estudio, hacer un cálculo adecuado para poder llegar a concluir con mis publicaciones que pueden ser dadas a través de las recomendaciones de distintos autores y proponer a futuro nuevas investigaciones. Es decir, mi investigación puede ser la base para futuras investigaciones y de hecho debe ser así, porque la ciencia cambia todo el día. Una ley puede ser rota por otra ley a través de un proceso de investigación y de un proyecto de investigación. Hemos visto necesario cómo buscar información académica, pues la información académica se busca en línea hoy en día a través de las bibliotecas virtuales de la Universidad Católica de Cuenca, que tenemos muchas en convenio. Entrar en la biblioteca con su usuario y contraseña del ERP y buscar información en base a ¿qué? A las variables de estudio que estamos viendo. Las variables de estudio, tanto dependiente como independiente, nos van a llevar a encontrar la mejor información que nos ayudará a profundizar nuestros temas y desarrollar el proyecto para solucionar los problemas. Hay algunas bibliotecas en línea, algunas páginas web como Redalyc, Cielo, Simago, etcétera, que nos ayudarán a buscar información que también forman parte de la biblioteca de la universidad. Y además, creemos conveniente que la información esté organizada y tocamos este tema de los gestores de referencia bibliográficos. Los gestores son software que permiten y que ayudan a mantener la información organizada, dan forma a las referencias bibliográficas y ayudan a los investigadores, nos ayudan a organizar de una manera correcta la información. Con este tipo de software, los gestores bibliográficos, puedo yo tener la información organizada y en cualquier momento bajarle a un recurso que me ayude a enlistar referencias bibliográficas, a citar, a dar forma a mi documento. Por lo tanto, los gestores de referencia compilan información, la organizan y me permiten dar la cita con su respectiva referencia. Entonces les dejo la curiosidad de varios tipos de gestores de referencia, entre ellos los más usados, Zotero, ¿sí? Recomendable, uno de los gestores de referencia gratuitos más conocidos en Latinoamérica y en el mundo y que se utiliza por los investigadores en la formación. Además, Mendeley, EndNote, RepWorks son entre los más conocidos. Y muchas personas también usan, como vemos ahí, el icono de Word dentro de Microsoft como una herramienta que apoya a utilizar como gestor las citas y las referencias de forma automática. Con estos conceptos he querido compartir con ustedes el alineamiento de lo que es un proyecto de investigación y qué herramientas nos permiten dar dirección a ese proyecto y a la final poder realizar una publicación, sea esta un artículo de revisión bibliográfica, un artículo tipo ensayo, hasta un libro producido a través de este proceso de información fundamental. Agradezco su atención y nos estamos viendo en las clases.